Apples on display, French fries and lemonade. You're delicious, like Parmesan on doughy bread. M&M's on green and red. That's exactly what I said. You're delicious. Ooh, come a little bit closer to my lips, 'cause I want you. Don't be afraid to do what you do to me. Muy, pero muy buenas noches, gente linda. ¿Cómo están ahí del otro lado? Acá estamos en Clave Erótica, otro miércoles más, para compartir con vos. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buenas ¿Bien? noches, gente. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Bien, feliz. Bien, feliz. bueno, me alegro. Qué programón hoy. Sí, tenemos, mira, a full estamos acá. Con todo. Buenas noches, Luciana. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. A ver, contanos por dónde estamos saliendo, cómo se pueden comunicar con nosotros. Estamos transmitiendo a través de Fusiva TV, podés comunicarte en el vivo y también enviar un WhatsApp a través del 095-503-681. Muy bien, Muy atenta bien. la gente porque puede hacer cualquier pregunta por el tema que vamos a tratar, que ahora te lo voy a contar. Vamos a recibir a Valeria, que ya es Valeria de la casa, ya es una integrante más. Sí, de la por familia, supuesto. Valeria. Nuestra Valeria Pelle, educadora sexual. nuestra Nuestra. Valeria, es mi amiga, dijeron. Valeria Pelle, bienvenida. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, obviamente. Sí, y tenemos también como Un invitado especial al señor Pablo Piñera. Bienvenido, Pablo. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? bastante ¿Nervioso, no? No, ni un poco. Ya tenés experiencia en cámaras y demás. Así que bueno, bienvenido y vamos a tener una linda Aparte viene charla. con una sorpresita también. Sí, al final le vamos, Sí. vamos Bueno, a contarle. Muy bien, bueno, gente, les voy a contar de qué vamos a hablar hoy en esta noche de En Clave Erótica. Vamos a hablar de sexualidad y adolescencia. Así que, si tenés alguna consulta o algo, pues escribirnos y bueno, con Valeria acá vamos a tratar de responderte lo que vos quieras saber. Así que, Todo tipo de inquietud, todo ya tipo. sea desde el adolescente, Ujú. como adolescente, que ahora repetimos el número de contacto, o como Ujú. papá o mamá, ¿no? ahí está. También. Sí, obviamente. Bueno, Valeria, decime antes que nada la diferencia entre sexualidad y sexo. ¿Ahí se escucha ver. algo? ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, porque está apagado. Ahora tiene apagado. Ahí va. Ahora sí, bueno. Bien, Cuando las cosas se prenden, las ahora funcionan. sí. Bien. Le repito la pregunta. No, sí, Ah, quedó, bien, quedó. bien. Yo repito lo que estaba. Ah, ya. Bien. Ya habíamos hablado un poquito, ¿no? En los programas, de cuál era la diferencia entre sexualidad y sexo, ¿no? Primero, es que si vamos a la definición de lo que es sexo, ¿tá? Nos referimos a la parte biológica, ¿no? De lo que es el sexo masculino y sexo femenino, ¿sí? A los caracteres sexuales con Ujú. lo que nacemos, ¿sí? Con el pene o con la vulva, o intersexuales en el caso de que no se pueda definir uno de los dos. Pero si nos referimos a lo que te referís, que supongo que te referís tú, Sí. es a la actividad sexual, Ujú. ¿no? ¿A eso te referías? Sí. Al sexo como Es- actividad sexual. al sexo como actividad sexual, ¿no? Primero que la sexualidad es algo que nos va a acompañar durante toda la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que envejecemos y morimos, ¿sí? La sexualidad implica no solamente la actividad sexual, Ujú. ¿tá? Sino que implica también todo lo que es la identidad, lo que son los vínculos, ¿sí? No solamente lo que es la actividad sexual, Ujú. sino todo lo que abarca, Ahí está. ¿sí? Todo lo que compone las relaciones humanas. Ujú, vamos a decir. ujú. Bien. Para la gente del otro lado, antes de continuar, muchas cosas se van a repetir de programa tras programa. Algunas definiciones, temas que vamos a hablar, obviamente, Conceptos, sí. conceptos que se van a repetir porque son necesarios y porque algunos conceptos dentro de lo que es la sexualidad entran en la mayoría de los En temas. varios temas, En claro, varios claro, temas. claro. Así que bueno, Bueno, así que vamos a hablar sobre sexualidad y adolescencia. Entonces vamos a ver la definición de adolescencia. La placa, por favor, Ale. Adolescencia. Periodo de la vida de la persona comprendido entre la edad de la pubertad, que marca el final de la infancia y el inicio de la edad adulta, momento en el que se ha completado el desarrollo del organismo.
Bien, Muy bien. entonces, Valeria, ¿cuándo comenzaría la adolescencia? ¿En qué edades se consideran Sí. un adolescente? Nos guiamos en realidad por lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, Ajá. de la OMS, que es una etapa en realidad, si bien es el final, inicia en el final de lo que es la niñez, Ujú. y termina en el inicio de la edad adulta, ¿no? En Ujú. el inicio de la adultez. Y esto sería entre los 10 y los 19 años. Eso es lo que marca la OMS y algunos autores por ahí lo llevan hasta los 21 años. ¿Y la incluso. pubertad qué sería entonces? La pubertad sería donde empieza a actuar Se toda le la llama. parte hormonal y se empiezan a ver los cambios. Ay, pero entra dentro de la físicos. adolescencia entonces. Entra dentro de la Ay, ahí está. basta, no son Ajá. cosas separadas. Genial, genial. Bien, y entonces, ¿qué abarcaría la sexualidad en la adolescencia? ¿Qué implica? Y cuando hablamos de adolescencia, hablamos de que empieza, ¿no? Todo lo que son los cambios, si bien cambios físicos, también hay cambios a nivel psicológico y a nivel social. Ujú. Entonces, en esto también participaría lo que es la sexualidad, porque si hablamos de que la sexualidad también es cómo nos vinculamos con otra persona, la adolescencia también tiene cambios en lo que es el vínculo con otra persona. Vínculos, si bien con amigos, con los padres, con la pareja, de lo que sería el novio, la novia o la pareja sexual. Bien. ¿Qué son los caracteres sexuales? Bien, los hay caracteres primarios, sexuales, secundarios. tenemos caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales primarios vendría a ser con lo que nacemos. Ujú. Que ¿Pero sería qué serían? la vulva, en el caso Los aparatos sexuales, Claro, sí, los genitales. los Ahí genitales. está. Los Es lo que genitales, define si sos hombre o mujer. Claro, sí. En ese caso, digo, en Hablando el de sexo, primario, hablando lo de que sexo, define, sí, lo que hablamos hoy. exactamente. Ujú. Los primarios. los serían primarios. esos. Ahora, en el caso de los caracteres sexuales secundarios, vendría a ser, me voy a acomodar un poquito esto, vendría a ser, por ejemplo, el desarrollo de las mamas, Ujú. en el caso de la mujer, el desarrollo el crecimiento del vello púbico, por Ujú. ejemplo, en el caso de los dos, ¿sí? El aumento de las secreciones corporales, como la transpiración empieza como a tener más olor más fuerte, Ujú. ¿no? En el caso Sí, de yo a mí ambos, le de decía los parecía un dos. búfalo. Sí. Era como entrar adentro de una jaula de oso, el cuarto de él. Es muy Era una característico. jaula de oso. Es muy característico. Del adolescente. Yo le ¿verdad? tiraba una bomba de olor así con olor a lavanda dentro del cuarto. Los cambios el de la voz. crecimiento, el cambio de la voz, en el caso se nota más, si bien hay un cambio en los dos de la voz, se nota mucho más en el varón, ¿sí? El crecimiento de la barba, Ujú. del vello en realidad en todo el cuerpo aumenta, principalmente en los genitales, en lo que es la vulva, en lo que es el pene, ¿sí? El vello púbico y en las axilas, Ujú. ¿no? Ahí está. Y dentro de la adolescencia hay distintas etapas. Ahora, esto que vos decís se da en distintos tiempos en todos, o es siempre, casi siempre al mismo tiempo, o algunos se atrasa un poquito más, otros se le adelanta un Claro. poco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que define que se empiecen a desarrollar estos caracteres Ajá. sexuales secundarios? Nosotros tenemos en la cabeza, en el cerebro, una glándula, que es la glándula pituitaria, que vendría a ser como un reloj biológico, Ujú. ¿sí? Que a cierta edad, por ejemplo, alrededor de los 10 años, empieza a liberar hormonas, ¿sí? Una de esas hormonas es la hormona folículo estimulante, que en el caso de la mujer va a actuar a nivel de los ovarios, ¿sí? Ujú. Y va a hacer que libere estrógeno y progesterona, que va a ser la encargada, esas hormonas, de desarrollar estos caracteres. En el caso del varón, esta hormona lo que va a estimular es los testículos para que produzcan testosterona, ¿sí? Ujú. El tema que ese reloj biológico no les pasa a todos en el mismo momento. Por eso es lo que hablamos de una etapa, ¿sí? Es una etapa en la que se van a producir estos cambios, ¿sí? Pero no necesariamente es igual para uno y para otro. Pero tienen diferentes cambios en diferentes etapas. Claro, tienen... Primero, ¿cuántas etapas Claro. dentro de la Sí, adolescencia? podemos hablar es según los autores, ¿no? Ajá. Pero podemos hablar de 3 etapas, ¿sí?
una adolescencia temprana, que vendría a estar entre los 10 y 13 años, ¿sí? Una media, que vendría a estar entre los 14 y los 17, y una tardía, que vendría a estar entre los 18 y los 21. Ujú. Bien, Ah. todos esos cambios en esas márgenes de edades pueden suceder. Se pueden adelantar, se pueden atrasar un poco. Los pediatras generalmente usan una escala, que es la escala de Turner, Ajá. que si la quieren buscar, las pueden buscar, que van determinando los diferentes cambios físicos que hay en el adolescente. Ujú. Ah. Hasta esos cambios también pueden venir con alguna, vamos a decir, capaz queda feo de llamarlo problema, pero alguna irregularidad, por ejemplo en el periodo menstrual, alguna deformación, yo qué sé, algún testículo más grande que otro, o con un testículo solo, no sé, por decirte algo, o muchas preguntas que surgen, por ejemplo, de la inclinación del pene hacia un lado hacia otro, no sé, que lo notan como algo que es deforme, digamos, entre comillas, ¿no? Y en realidad, si bien los caracteres sexuales secundarios se caracterizan por el crecimiento del vello púbico, Ujú. el pene también crece, ¿sí? Y depende de la posición que tenga o donde yo lo deje más, va a tenderse a ir por un lado para el otro, Ujú. en el caso de que Ujú. estabas hablando, que vaya por un lado para el otro. Después, no me acuerdo bien. ¿Alguna irregularidad en la menstruación? Claro, si vamos a hablar de lo que es la adolescencia temprana, Ujú. ¿sí? O sea, la primera entre los 10 y los 13 años, tenemos las primeras menstruaciones. Ujú. Y las primeras menstruaciones tienden a ser irregulares. Ujú. Puede ser que llegue la primera menstruación y el otro mes no llegue, o que menstrue 2 días y el próximo mes menstrue 5, 6 Ujú. o 7, y el otro mes no venga la menstruación. No necesariamente o sea, le llega la menstruación y son regulares todos los meses. Ujú. Puede haber esta irregularidad hasta que madure todo lo que es este sistema. Ujú. Bien. Y hay un montón de cambios emocionales también en esa edad, ¿no? Exactamente, sí. Que van acompasados justamente por un tema hormonal. Es por un tema hormonal y también es por todo este tema de la búsqueda de la identidad, ¿no? De pertenecer a algún grupo, de pertenecer, ¿no? De sentirse parte. Estamos hablando de que la adolescencia es cuando culmina la niñez, ¿no? Y termina cuando empieza la adolescencia, la adultez, perdón. Ujú. Esta etapa, si bien es una etapa que son muchos años, ¿no? Porque si vamos a contar Sí, los son años, como 10, claro. pueden llegar a ser. Entonces llega un momento en que el adolescente no se siente ni niño Ujú. ni adulto. Y para algunas cosas se lo trata como adulto y para otras cosas se lo trata como niño, Ujú. ¿no? Entonces los problemas generalmente vienen por ahí, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, vamos a hablar con Pablo un poquito. Pablo, Pablo, ¿cómo estás, Pablo? ¿Estás bien? ¿es difícil hablar sobre sexualidad con los padres? No, no creo. Capaz que un poquito, ¿Un poquito? porque no es algo que vayas y hables cotidianamente con tus padres. Tipo, vos no vas y le decís a tus padres, che, quiero hablar de sexualidad. Sí, sí, estás Ujú. comiendo Bueno, en la sí, mesa, claro. decís, "Che, ¿de qué Sí. hablamos? Sí, vamos a hablar sobre... Y casi siempre te da vergüenza, pero ya después a la hora de tocar el tema es algo totalmente normal Ujú. y que supongo que se tendría que hablar bastante. Depende mucho de los padres que te toquen también, Claro, ¿no? Hay Totalmente. padres- ¿Te acordás con quién más- hablaste? La primera vez. O La si primera hablaste, vez, sí. sí, la primera vez que hablé de sexualidad fue en el liceo, en primer año de UTU, con las clases de sexualidad y cosas así. Ujú. Y una vez, no hablé directamente de sexualidad con mis padres, pero le había pedido a mi madre si no me compraba condones. Bien. Y ya dio por hecho, como dijo, no va a festejar un cumpleaños Sí. ni nada. Y se va. ¿Eso fue lo primero que hablaste con ella? Sí, Ah, Está ahí, Graciela. sí. sí, está ahí. ¿Te acordás de eso, Graciela? Sí, te Sí, quedó sí. grabado, ¿verdad? ¿Qué pensaste cuando te pidió eso? No tenés ni idea. No, nada, no Choqueada, opino. choqueada. No opino. ¿De qué habla? Me dijiste que daban sexualidad. ¿Pero de qué se habla más o menos en las clases? Más o menos no, ¿de qué se habla en las clases? De su definición, de cómo cambia el Ujú. cuerpo, también del estado mental en que te puede afectar, si te preocupas o no por esto y aquello, si te está Ujú. pasando algo, cosas así mayormente. No varias veces se tocó el tema, por ejemplo, a mí, tipo, mis profesores nunca hablaban a la hora de tener relaciones sexuales.
tipo, no tocaban ese tema. Ese tema no. Hablaban en general de los cambios Hablaban en del general. físico, los Sí, cambios sí. emocionales, de los vínculos. Sí habrán mencionado un par de veces que hay que cuidarse, condones, ¿Cómo bla, se bla, debe cuidar? pero no hay cómo te podría llegar a afectar o cómo te tenés que sentir. No te preparan suficiente Sí, 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 sí. mentalmente. Sí, no hablan como de algo de también que es placentero, ¿no? Porque forma Es la parte idea. es la idea, ya lo hemos hablado en otros programas, como dice Con esta Valeria. Valeria. Luciana, ¿algún mensajito? Si la gente se está comunicando a través de Fusiva TV, también podés enviar un WhatsApp a través del 095-503-681. Y por acá se comunica Paulo, dice, buenas noches colegas, excelente programa. Les saluda Paulo de Que Hablen Mal. Pero que hablen. Opa, Pablo, abundan beso los para Paulo Pablo. y los Pablo abundan. Sí, Abundamos. abundan, abundan. Adriana Pereira dice, buenas noches, los Buenas veo noches. y los escucho desde Montevideo. Muy bien, Muy un saludo bien, para ella gracias. entonces. Steffi, buenas noches. Y saludamos a Marito, que está también sintonizándonos, y a Elsa. Muy bien. Muy bien, un saludo Elsa, para mi todos mamá. ellos. Beso, mami. Es mi mamá, le tengo que mandar un Sí, beso. obviamente, está bien. A mamá está Pero, permitido por favor, saludarla. a todo el mundo está permitido eso. Antes de continuar, yo les quiero recomendar que pasen por Aloe Center. ¿Qué es Aloe Center? Un centro de estética y nutrición, donde podés encontrar todo y el mejor asesoramiento para sentirte bien por dentro y hermoso o hermosa por fuera. Ahí está. Todo completo. Así que pasa por Aloe Center, Salto y Felipone, viene a la esquina, te va a atender Ana Velasco, o si no, comunicate el 091-478-770. Sí, Y dígame. usted me había contado algo de adolescente que daba para o no. Sí, la vamos a traer a Ana a la ¿Sí? brevedad porque tiene varios productos estimulantes con vitaminas pero Tam- puntuales. También que voy a son- traer para anotar. Sí, Ahora por no traje supuesto. para No, anotar porque comprar, ya traiga pasé ya. la adolescencia. Traiga para comprar ya. No sé Comprarle si a Ana pasé que lo- traiga. ¿sí? Voy a- Claro. bueno, Sí, sí, sí. Bueno, Muy voy a bueno. traer. Bueno, Valeria, ¿se puede decir que la adolescencia es el momento justo para hablar sobre sexualidad o no? ¿O se puede hablar antes? Y en realidad no es el momento ideal para hablar No. de sexualidad, para iniciar a hablar, ¿no? Para empezar a hablar de sexualidad. O sea, lo ideal es haber hablado antes, ¿ah? O empezar a hablar antes de la adolescencia. Ujú. ¿Esto quiere decir que no se puede hablar de sexualidad en la adolescencia? No, se tiene que hablar de sexualidad en la adolescencia, es sumamente necesario hablar de sexualidad en la adolescencia, pero no es el momento ideal para empezar a hablar. O sí, que si tengo preadolescentes, bueno, inicio a hablar de sexualidad en estos preadolescentes. Pero que a los 8 en la años, niñez. a los 6 años. Y se tiene Siempre. que, desde la primera infancia se tiene que hablar de sexualidad. Ujú. Bien, y con un adolescente, ¿no? Yo como padre, ¿tengo que propiciar la conversación? ¿Tengo que esperar que manifieste algún interés? ¿Cómo se maneja eso? Sí. Hablamos de nuevo de lo ideal, ¿sí? Lo ideal es no hacer lo que se hacía antes, ¿sí? Ujú. Que era sentarlos a hablar o darles la charla de sexualidad, Seguro. ¿no? Y la charla de sexualidad era mostrarle un condón o enseñarle a poner un condón, ¿no? O te voy a O llevar a tal lado. anticonceptivos, Ay, bueno, antes, sí. exactamente, ¿no? O sea, lo ideal es no hacer la charla de sexualidad, Mm. ¿sí? Sino que de alguna manera nazca el tema. Para eso podemos tener algunos tips, ¿no? Ujú. Para tirarle a los padres que por ahí no se animan a hablar de sexualidad, para poder iniciar o dar el primer paso para hablar de... Pero Ya pasa quiero también, los pero tips. también pasa que el adolescente, yo no quería hablar con mis padres. Mi padre me propuso, pero yo no quería. Claro, porque Puede en realidad pasar va en la comunicación que tengas con tus padres. Genial, ¿No? pero cuando me dijeron sexo, no, ¿cómo no? Capaz era porque era antes o suele pasar eso. ¿Suele pasar eso? Si viene tu madre y te dice, vamos a hablar de sexo, Pablo. Salgo corriendo. También sale corriendo, ¿viste? ¿Viste? Claro. Suele sí. pasar del otro lado entonces Sí, sí. también, que no Por quieramos eso, hablar. sí, sí, Ujú. puede ser que no quieran hablar. Por eso lo ideal es no sentarse, porque claro, eso genera como un espanto, es decir, quiero salir de Sí, acá. vamos a hablar. Imagínate si, Vení, si se sentate. vení, vamos a hablar de... Yo tenía miedo que él me describiera alguna imagen, mi padre, ¿no? Yo digo, no quiero esa imagen en mi cabeza. No me No digas quiero nada. imaginarlo, No no quiero quiero imaginar visualizarlo. nada. Claro, exactamente, pasa eso, sí, da pudor. Mm. También es el tema, ¿no? El tema de la sexualidad que socialmente ya no genera Ya es este tabú. pudor, ¿no?
Entonces, el adolescente generalmente recurre más a los amigos, a el internet, ahora que está al alcance de la Ujú. mano, ¿no? Ujú. Para sacarse ciertas dudas. ¿Cuáles son los tips? Yo me quedé con que tenías tips de como que para el padre, Sí, cómo propiciar sutilmente una conversación del tema. bueno. ¿Qué? Ahora Estamos todos los lavando los adolescentes- platos, estamos en la Sí. cocina levantando la mesa. Claro. Lo ideal, por ejemplo, es, mirar una película, ¿no? ¿A Una qué te película referís que con mirar esté- una película? Mirar una película que esté relacionada con la sexualidad. Ajá. ¿Ah? Alguna serie, ¿ah? Ujú. Por ahí que está. Hoy en Hoy, día hay hoy en muchas. día hay un Hay montón de, Sí, 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 de sí. series que implican lo que es la educación sexual integral, ¿ah? O por ahí tiene temas, Ujú. ¿ah? Por el cual yo quiero empezar, ¿no? Hay diferentes películas que por ahí tienen un tema de lo que es género, ¿ah? De lo que es la identidad de género, Ujú. ¿ah? O la orientación sexual, ¿sí? La orientación sexoafectiva. Entonces, aprovechar ese momento, no te digo que le cortes a la mitad de la serie o cortes la Pausa. mitad. A ver, Vamos a ahora hablar. De la película. Claro, no, o sea, terminar la película, ¿tá? Ujú. Y por ahí entablar una conversación y decir, bueno, ¿qué hubieras hecho por ahí si te hubiera tocado a vos en ese momento? ¿Tá? O qué pensás de tal y tal escena, o qué pensás de tal y tal cosa. Eso sería lo ideal. Es muy, Eso muy sería difícil que lo hagan eso. ideal. Es difícil, pero al menos no nos sentamos a hablar de tal Ujú. cosa, ¿no? Ahí Sino está. que es un tema que por ahí Sí, lo buscamos. puedo... sí, a través de la película Buscamos, como seguro. lo vas Sí, 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 disfrazando, sí. ¿no? Claro. Con Sí. opiniones. Sí. Después hay juegos de mesa Ujú. también, juegos de mesa que implican lo que es la educación sexual integral, no solamente para padres, sino también para maestros, para docentes, profesores. ¿Son juegos que se ¿No? compran en cualquier lado? ¿Son juegos, Son juegos que se compran, consiguen? generalmente los venden los lugares que venden artículos para maestros. Ajá. Ajá. ¿Sí? Venden sí. estos Ese tipo de juegos este educativos, tipo, digamos. este tipo de juegos, Ujú. o alguna librería capaz los puede Ujú. tener. Sería ¿sí? interesante. Entonces se puede por ahí Ajá. Vamos salir de en lo vez que es la charla y Sí, un hablar. juego vamos a es- sentarnos a hablar, vamos a jugar este juego de mesa. Yo Seguro. jugaba a la conga con mis padres. O sea, Ah. no sé Y bueno, si- podemos Y implementar bueno. este juego. Una conga rey, ahí, la yo qué sé, reina, seguro, el rey, la ¿no? reina. Cortá, Exactamente. cortá ahí, yo qué sé, yo no Sí. sé, no sé. No se Y me ocurre. después otro consejo sería, más que tips, también para padres, para maestros, para profesores. O sea, si te preguntan algo y no lo sabes, Ujú. decir que no lo sabes. Ujú. No tratar de esquivar el tema, no inventar, Seguro, sino inventar decir, menos. no lo sé, lo buscamos juntos o Ujú. después te lo contesto en el caso de profesores, no en el caso de padres, lo pueden investigar ahí en ese momento. Seguro. Recién hablabas de la. ¿Te interesa el juego o vamos a buscar el juego? No, ya está medio grande para el juego. Recién hablaste de las redes. Ya hemos tratado este tema, como siempre. Aparece el tema pornografía, el tema de las redes, el tema de los contactos con gente más grande que se hace pasar por gente más chica, el peligro que para las chicas y los chicos también, ¿por qué no? Lo de las redes. ¿En qué afecta al adolescente todo esto? Sí, el tema de las redes, en el caso pasa mucho en niños también, Ujú. esto del acceso a las redes o el acceso a Facebook, el acceso a Instagram, pasa mucho en niños también, no solamente en adolescentes. Ajá. O sea, este tema hay que venir a tratarlo desde Desde antes, antes. ¿no? Pasa muchísimo que niños de 8 o 9 años tienen Facebook, tienen Instagram y tienen acceso a Ujú. personas y no conocen el riesgo que esto implica. Y después en el caso, por ejemplo, de la pornografía, lo que en realidad lo que afecta es que si no tiene una buena educación sexual desde antes, Ujú. toma como educación sexual esto que ve en la pornografía. Ujú. Sí, que ya lo habíamos sí, hablado. Y esto, si lo hablamos, lo podemos volver a repetir, Sí, sí, obvio. que o sea, esto le genera una inseguridad también al adolescente, Ajá. porque el adolescente crea expectativas en relación a lo que ve en la pornografía. Ujú. Expectativas de cómo se tiene que comportar la pareja sexual, cómo se tiene que comportar la persona activa en este caso, ¿no?
de cómo tiene que ser una erección, cuánto tiempo tiene que durar esta erección, cuánto es el tiempo de excitación que tiene, algo totalmente irreal a lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos de lo que es la respuesta sexual humana. Totalmente. Sí, no se ve, no se reproduce en lo que es Ujú. la pornografía. Entonces, cuando se van a chocar en una relación sexual real, toda la imaginación que tenían, toda la expectativa que se crearon, no lo Ujú. encuentran. Y eso les genera frustración después. Ahí está. ¿Cómo va con el tema de las redes? Bien. Bien. Bien, ¿conociste a tu pareja por redes o no? Sí, ¿Sí? ¿La conociste por redes? Facebook. Por Facebook. Sí. Ajá. Después el consumo de pornografía, ¿no? No. No, nunca. Sí, alguna No vez. mientas. Sé que te están mirando de fuera. Dime. Sí, alguna vez, tipo, en el Ujú. pasado, porque también quería saber qué onda, tipo, en sí nunca había tenido un motivo fijo por el cual había mirado la primera vez que miré, sino que me dio curiosidad porque me acuerdo una vez que en la escuela le habían confiscado las computadoras a mis compañeros por el tema de que supuestamente había rumores de que estaban mirando pornografía. Lo cual era. Era verdad. Ah, Ah. Y también entonces yo digo que es eso, porque nunca en la escuela sí hablaban más o menos de sexualidad, pero no tanto. Habían nombrado esto de la pornografía y yo estaba tipo, ¿qué es eso? Y cuando miré que tipo, ok. ¿no sabes cómo reaccionó el instituto a eso? ¿Reaccionó de una forma muy brusca o...? No, sí reaccionaron tipo con conciencia, tipo después hicieron una charla, me acuerdo que habían citado a los padres, le habían confiscado las computadoras por creo que una semana cuando mucho, Ujú. y después después de que se usaba la computadora en clase para hacer algún trabajo, buscar o mirar un dibujo, lo que sea, tipo se fijaban los profesores si no estuvieron haciendo otra cosa. Ujú. Pero les cayeron como diciendo esto es algo que no se puede hacer, es prohibido, o no se puede hacer esta computadora, o... No dijeron nada de eso, tipo, está mal, Ta. ya está. Les Porque dijeron eso que estaba hemos mal. hablado acá. Porque eso hemos hablado acá también. Claro. ¿Qué pasa con el adolescente cuando lo encuentran mirando pornografía? ¿Tá? O cuando lo encuentran masturbándose, por ejemplo, que eso te quería preguntar. Dentro de la adolescencia, es una etapa en donde uno se entra como a autodescubrir, digamos, ¿no? ¿Es Sí. importante eso? Es importante y es sano. Ujú. Porque si hablamos de si está bien o está mal, la masturbación es sana y es sana para los dos, sí, para hombres y para mujeres también. Ujú. Sana y necesaria. Sana y necesaria. Antes de continuar, les quiero recomendar que vayan a LB Íntima, 18 de julio y Montecaseros. Ahí los va a atender Silvana o Lorena y tienen toda una amplia variedad en ropa interior, tanto para dama como para caballero. Así que no dejen de ir. Tienen talles especiales, muy importante. Talles especiales para ambos también. LB Íntima, 18 de julio y Montecaseros. Bueno, ahí vamos, ahí está en Facebook e Instagram también, ¿o no? Facebook e Instagram. ¿Qué lo tiró? ¿Cómo estoy para el inglés? Dije que lo tiró y digo, ¿cómo estoy para el inglés? Sí. No pegaría, no Fascinante, pegaría fascinante. mucho. Luciana, que está moviendo las manos ahí, desesperada. Sí, porque hay una consulta de Joselo que pregunta si se puede dar una charla padre e hija o sería madre e hija o viceversa. O sea, papá varón, mamá nena. O puede ser papá nena. Pueden ser ambos. Ujú. ¿Y de qué forma, si le podés dar tips para comenzar la conversación con su Una hija? película, José, en la película. Ahí va. Arrancás Sí, el con la problema es que él película. dice que es un varón con su hija, mujer. Claro, es más desafiante, ¿no? Es más desafiante, sí, porque capaz no le puede dar tantas experiencias Personales. vividas o Ujú. personales, ¿no? Pero lo ideal es que puedan los dos hablar con los hijos. Bueno, Y pero en pongamos que no, No están los dos padres. necesariamente Y- que tenga que ver con género, el varón con el varón y la mujer con la mujer. Ujú. Pueden hacerlo ambos. Ahí está. Las experiencias después se va viendo. Antes de ir a una tanda de nuestros auspiciantes, yo tengo curiosidad de ver qué curiosidades tienen entre sus pares en cuanto a la sexualidad o al sexo, que hablen ustedes, ¿no?
curiosidades. Seguro que o qué se hablan? reúnan, ¿de qué hablan? Tipo, Porque en Cuando nuestra hablan de época era eso. diferente. En nuestra época no hablábamos mucho, o sea, no. a mí, por ejemplo, nunca me han preguntado nada que tenga que ver respecto a No lo hablan que... de eso dentro de un grupo, No, por no, ejemplo. tipo, no hablamos. Tal vez con los amigos. Ujú. Tipo, ya ahí es otra cosa, hay más confianza, te sentís más, ¿cómo decirlo? Cómodo. Por eso es distinto el ambiente. Con un Mm. padre te sentís algo avergonzado, o yo que sé, te da miedo que te reten, o cosas así. Ajá. Pero, no, ya si llegas a tocar el tema con tus padres, en cierto punto te tranquiliza porque te dan buenos consejos. ¿Tenés Ujú. hermanos? Sí. ¿Y con tus hermanos has hablado del tema? Por ahí tienen ¿O hay hermanas mucha mujeres, diferencia creo. de edad? No sé. Tienen hermanos mujeres. No, creo que nunca. ¿Nunca hablaron del tema? No, es que no recuerdo, tipo, creo que Mm. no. ¿Con tu pareja sí? Sí, con mi pareja. Habla de, ahí sí hay como más confianza para poder hablar, hablan de sí. todo, Ahí hablamos. seriamente. Bueno, nosotros vamos a una tandita. Vamos a Con cumplir eso. con nuestros ¿Sí? auspiciantes. Les Y- recomendamos todos esos lugares. Todos. Y ya enseguida volvemos, y así que hacé tu preguntita. Like ice cream on a summer's day, chocolate truffles on display, French fries. Rumor has it cheating isn't a sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently, she should get over her flaws. Well, get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Ahora en Paysandú hay un lugar pensado para vos, LB Íntima, donde podrás encontrar ropa interior de algodón, microfibra y encaje para damas, mallas para damas y niñas, ropa deportiva para damas, ropa interior y shorts de baño para hombres, ropa interior para niñas y niños. LB Íntima. Te esperamos en 18 de julio 1254 Casi Montecaseros. En las redes sociales somos LB Íntima. WhatsApp 091 22 69 84.
Perdón. Llegamos al momento de Sensation. Y hoy les traemos algo como para cortar con la rutina, para incentivar el deseo, la excitación. Un kit básico y ya les voy a mostrar qué es lo que tiene. Con esto es momento de jugar un poco más con la pareja, de incentivar los sentidos. ¿Y por qué digo esto? Porque parte de este kit tiene una venda para los ojos. Te vendas los ojos o vendas a tu pareja y ahí se potencian otros sentidos como por ejemplo el tacto, el olfato. También tenés para acariciar suavemente el látigo a tu pareja o algunos golpecitos, buen gusto. Hay que experimentar, gente. Obviamente, las esposas. Miren lo que es este kit. Es completo. Se ríe Graciela. ¿No le gusta el kit, Graciela? Dígame, es un kit de iniciación. Le gustó a Graciela. Con esto, Graciela es la mamá de Pablo, ¿no? Que Sí. la vino a ver. Un kit de iniciación. Con esto motivás, salís de la rutina, sentís cosas diferentes. Se renueva el amor, gente. Así que llamen a Sensation, hablen con Valeria, que tiene esto y muchísimas cosas más. Y ahora vamos a ir, ya que estábamos con todas estas cosas, con nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro guía espiritual del sexo y del amor. Es nuestro gurú, el gurú de Enclave Erótica. Ojo el hoyo. Vamos. No, calor no tengo porque no uso. A ver, no uso nada. Viste que esto es finito, no uso nada abajo. No puedo andar mucho contra el sol, viste, porque como no uso nada abajo, y yo qué sé, parezco como, no sé. A ver, incómodo es, caminando es incómodo porque viste que como que, ¿qué? Ah, que está grabando. Hola, no hay más té. Yo soy tu gurú del sexo, del amor, del asunto, de aquello, del cotorreo. Sí. ¿Y saben qué? Recibimos los mensajes aquí de todos los televidentes que tienen sus dudas, sus preguntas, sus cosas que quieren saber. Y yo, tu gurú del sexo, ojo el hoyo, te voy a responder. Bueno, vamos con la primera. Agustina nos dice: maestro, quiero tener sexo a toda hora, maestro, y mi marido no quiere. ¿Qué hago?, pregunta Agustina. Agus, pasame el número. Lo arreglamos de alguna manera. Yo tengo una pieza muy linda. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que nos manda Pablo. Dice: pagame lo que me debes del masaje erótico que te di. No, perdón, no, nada que ver. Ahora sí, vamos con una pregunta que dice así: ¿se puede mantener relaciones con la regla? A ver, cada uno es libre de optar por una libre sexualidad y utilizar lo que quiera. Hay reglas de plástico, de silicona, de madera, de hoja, de todo. Hay regla T, aunque la T va a ser incómoda. Yo lo que te recomiendo es algún juguete sexual, ¿sí? Y bueno, y sos libre de usarla cuando quieras. Aunque si estás conforme con la regla, dale con la regla. Según la medida de la regla. No uses escuadra, tiene mucha punta. Bueno, otra preguntita que nos llega acá. ¡Oh, qué bien! Martín nos pregunta: ¿qué es el beso negro? Bueno, primero lo primero, Martín. Segundo, lo segundo. Tercero, lo tercero. Y así subversivamente. El beso negro es un beso que te da una persona de color, afrodescendiente, como se dice ahora. Es como que un beso de Rubén Rada, por ejemplo. Beso negro, afrodescendiente, perdón. Si querés practicarlo, yo tengo un vecino, tirando a marrón glacé, diría yo, violeta.
más tirando a violeta, te lo puedo presentar. Y bueno, estas fueron algunas de las preguntas. Seguí preguntando que yo te voy a aclarar todo ese mundo que vos tenés en tu cabecita sexual. Ojo loyo, tu gurú del sexo, del amor, de aquello. No hay más té. Sexo, luego existo y pienso. Si es que me acuerdo, ¿no? No hay más té. Bueno, ¿te gustan las plantas? ¿Te gustan las flores? ¿A usted le gustan las Me plantas, encanta. las flores, Sí. árboles, todo lo que es insumo también para tu jardín, para regar, para esta época de otoño que se cambian las plantas, ¿no? De verano pasan a las plantas de otoño. Yo no entiendo nada, pero ¿sabe dónde tiene que ir para que lo asesoren bien? A Kentia Plantas. Usted va ahí y hay de todo y lo pueden asesorar. Hay hasta pesticidas, se dice, ¿no? Para las Sí. plantas, hay alimentos para las plantas, hay plantas, macetas, hay de todo. Así que vaya por Kentia Plantas, yo le voy a decir dónde queda. En Leandro Gómez, 1066, entre 19 y Montevideo. Usted se va a dar cuenta porque usted va por la vereda, están las plantas ahí hermosas, que a mí me encanta. Yo tengo mucha tuna, porque no tengo que regarla ni nada, ¿no? Pero Tiene- las compré en Kentia Plantas, tiene tunas claro, sí. preciosas también. Así que bueno, ahí Elena los va a atender muy bien ahí en Kentia Plantas. Muy bien. Bueno, tenemos Bueno, preguntas de la gente, ¿no? Sí, a ver, Lu. Sí, tenemos pregunta a través del 095 50 36 81. Vos también podés comunicarte, enviar tu consulta, que es totalmente anónimo, no se da nombres. Y por acá preguntan, para los adolescentes, ¿qué edad sería la adecuada o no para comenzar a tener relaciones sexuales? Bien, esa es la pregunta La pregunta para el Mm. millón. del millón. Pregunta del millón. ¿No? ¿Cuándo Ay. iniciar con las relaciones Lo sexuales? que hablábamos justo hoy. Bien, si hablamos biológicamente, ¿no? Y vieron que hablamos de las etapas recién, de lo Ujú. que es la adolescencia temprana, de lo que es la media, de lo que es la adolescencia tardía. Si vamos a lo ideal, sería la adolescencia tardía el mejor momento, ¿sí? Para iniciar con las relaciones sexuales. Pero eso va a depender del desarrollo de cada adolescente. Cuando nosotros hablamos en la salud, ¿no? de adolescentes, hablamos de lo que es la autonomía progresiva del adolescente. Ujú. ¿Sí? Que la autonomía progresiva del adolescente no es igual en todos los adolescentes. Entonces, el inicio de las relaciones sexuales tampoco va a ser igual para todos los adolescentes. Entonces, no podemos decir, esta edad es la ideal para iniciar la actividad sexual, ¿sí? Las relaciones sexuales. Esto va a depender de cada adolescente y de la educación sexual que tenga cada adolescente también. Porque ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Si este adolescente por ahí está preparado, entre comillas, para tener relaciones sexuales o no. Primero es que ellos sepan los riesgos que tiene una relación sexual. ¿Sí? Si nosotros estábamos hablando de las etapas, por ejemplo, la etapa media es cuando empieza el interés, ¿sí? por la otra persona. En la temprana, el relacionamiento, por ejemplo, de amistades y demás, siempre son del mismo sexo. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Sí? En la etapa media de la adolescencia empieza el interés por el otro, ¿sí? Por el que me atrae sexoafectivamente. Que puede ser el sexo opuesto, entre comillas, o el mismo sexo. Pero empieza el interés y el relacionamiento con el otro. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa en esta etapa? ¿Sí? No tiene por ahí la conciencia de los riesgos que tiene la actividad sexual, o por ahí los puntos que hay que tener en cuenta. ¿Qué serían cuáles? Los ¿Qué riesgos sería? y esos puntos. Los riesgos sería, por ahí empieza también, o temas que por ahí hay que tratar en lo que es la adolescencia temprana, que estábamos hablando entre los 14 y los 17 años, que una de las cosas que no puede faltar cuando le hablamos de sexualidad es el consumo problemático de sustancias. Cuando hablamos de consumo problemático de sustancias no estamos hablando de adicciones, ¿sí? Estamos hablando de por ahí el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y el consumo de alguna otra droga, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos bajo el consumo problemático de estas sustancias, ¿sí? El consentimiento, ¿sí? Está en juego, ¿sí? ¿Puedo yo consentir una relación sexual si estoy bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de alguna otra droga? ¿Sí? En la adolescencia, por ahí tardía, se tiene más conciencia de esto. La sexualidad no es tan explosiva como es en la primera etapa, en la etapa media, ¿sí? Que hay una sexualidad más explosiva. Entonces se toma más conciencia de estas cosas, de tener en cuenta el consentimiento, de conocer el cuerpo del otro, de respetar el cuerpo del otro, respetar mi cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué pasa entre porque, a ver, eso es lo que le pasa a esos, pero en el círculo de amigos también, siempre tenemos el más grande que te incentiva a darle, tenés que tener relaciones ahora, no podés quedarte, mirá la mina que tenés ahí adelante, o mirá el novio que tenés, o la novia que tenés, y todas esas cosas. Y el adolescente siente una presión de sus propios pares, a veces. Exactamente. Entonces, eso sería una cosa para evaluar, entre comillas también. O sea, ¿por qué quiere iniciar la actividad sexual? Porque quiere, porque lo siente, porque lo desea, o por ahí porque es el único que no ha iniciado, Sí, de la barra. o porque me llevan o todos cuentan sus experiencias y yo no puedo contar la mía, ¿no? Entonces, hay que evaluar eso, si ese adolescente por ahí manifiesta de que el deseo es propio, ¿no? Es y genuino. no es incentivado por ahí por el grupo de pares. ¿Y qué otros riesgos hay que explicarle o hay que tener en cuenta? Sí, en realidad siempre tratamos de enfocar, o al menos ahora se está cambiando y se está tratando de enfocar todo lo que es la sexualidad desde el lado del placer, ¿no? Y de que vivan una sexualidad plena, ¿sí? Y no tanto por ahí como se hacía antes de asustarlos, ¿no? Porque antes, si vamos a las charlas por ahí, en mi época también, ¿no? En mi generación, cuando se educaba en sexualidad lo que hacían era, primero, anticonceptivos, o sea, el riesgo de embarazo así, en principio, y después las infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo te enseñaban las infecciones de transmisión sexual? Mostrándote imágenes de penes, con gonorrea, de herpes genital, de un montón de cosas que vos salías de ahí, quedabas, ¿no? Anonadado con lo que veías. Entonces, si estamos hablando de lo que es la sexualidad en el adolescente y de las hormonas y de esta necesidad o de este interés por el otro, no vamos mostrándole esas imágenes evitar que tengan una relación sexual. Lo que sí vamos a lograr es que vayan a tener esa relación sexual con miedo de tener infecciones, con miedo de tener un embarazo no deseado, ¿no? Entonces tratar de lo que se está tratando de hacer ahora cuando se educa en sexualidad es sí nombrarle las infecciones de transmisión sexual, sí mostrarle los anticonceptivos, pero haciendo énfasis en el autocuidado, ¿sí? Y en el cuidado del otro, ¿no? Y no tanto de esas imágenes chocantes, ¿no? ¿Sabes que tuve una experiencia no personal, pero sí con un amigo, que su hijo no tiene ningún problema, es un hijo adolescente, yo también tengo un hijo que ya pasó un poco la adolescencia, y tiene mucha confianza. Vino, estábamos en el grupo de amigos, vino y le contó al padre que había tenido su primera relación sexual, y el padre, que a mí me gustó mucho, pero a la vez me llamó la atención, lo primero que le dijo es si había disfrutado y si le había pasado bien, cuando en realidad, cuando yo la tuve, lo primero que me preguntaban fue, ¿te cuidaste? Totalmente. No le importó si me fue bien o me fue mal, no sé, capaz tenían que preguntar, ¿te cuidaste? Pero a mí eso me impactó para bien, y también me sorprendió que le haya contestado eso, pero está bien. Sí. Que se preocupen por cómo pasa por el placer. Por el placer, sí, la obviamente. sexualidad tiene que vivirse con placer o no tiene que vivirse directamente. La relación sexual tiene que ser placentera. Y no tiene que ser con miedo a con el riesgo de embarazo o miedo a una enfermedad de transmisión sexual. Y el cuidado tiene que ser lo primero, mi cuidado y el cuidado del otro, para vivir una sexualidad plena. Y que el te cuidaste por ahí se obvie, ¿no? Decir, bueno, Sí, te obviamente. cuidaste y disfrutaste, ¿no? Entonces, en una charla padre, hijo, adolescente, padre, madre, hijo, hija, adolescente,
¿qué cosas tienen sí o sí, o deberían, o sería recomendable que se dijeran en esa charla? ¿Y de qué manera? Bien, yo me hice una listita acá para del recomendarles éxito. Lo lindo. sí, de los temas que no pueden faltar. Y esto es no solamente para padres, sino por ahí para docentes o profesores que quieren abordar el O tema de la tíos. sexualidad, o tíos, Sí, o sí, hermanos sí. mayores, Ahí. o ¿no? Que quieran hablar. Porque a veces, si estamos hablando de padres que tienen pudor por ahí de hablar con los padres, capaz no lo tienen con los tíos, o capaz no los tienen con Ujú. hermanos mayores. Entonces por ahí se puede abordar este tema, ¿no? Con recursos Ujú. familiares. ¿Ah? Primero, uno de los primeros temas que le puse son los cambios físicos. ¿Sí? Los cambios físicos que se dan en la pubertad, hablar de cambios físicos. Y si estamos hablando que la etapa temprana de la adolescencia iniciaba a los 10 años, estamos hablando que es a la escuela, Ujú. Sí. ¿no? Los 10 años es a la escuela, o sea que se tiene que abordar este tema desde la escuela. Sí, estás cuarto, quinto Y año de no escuela. en tercero liceo como se aborda la mayoría de las veces, Ujú. ¿no? Después, otro tema que les puse es la identidad. Abordar el tema de la identidad, ¿sí? La identidad sexual, la identidad de género, la expresión de género. Ujú. Tratar de que el adolescente mire con perspectiva de género. ¿Qué es lo que quiere decir que mire con perspectiva de género? Es enseñarle lo que es el género, enseñarle lo que es la diferencia, ¿sí?, entre sexo y género. Ujú. ¿Sí? El género hablamos de todas las características que se le asignan a una persona dependiendo del sexo con el que nace, ¿sí? Con los genitales con los que nace. Y muchas veces este género no necesariamente está acorde con los genitales con los que nace. Ujú. Entonces hablar de estos temas, ¿sí? Hablar de que porque yo me sienta así y yo me sienta por ahí acorde a las características que se me asignaron por mis genitales, hay otras personas que no se sienten así, que no se sienten ni de uno ni de otro, o por ahí tienen genitales masculinos, pene, y por ahí su género Ujú. no es el que se le asignó. Por ahí se siente, por ejemplo, como las personas trans, Ujú. ¿sí? Sí, Que sí, se sí. sienten con otro género. Ujú. Hablar de esto, entonces desarrollamos un poco lo que es la tolerancia, ¿no? A estas personas que por ahí no es igual a mí o como yo me siento, ¿sí? Después hablamos un poquito también acá de lo que son los cuidados del propio cuerpo. Y cuando hablamos de cuidados del propio cuerpo, no necesariamente es anticonceptivos y Ujú. preservativos, ¿no? Cuando hablamos del cuidado de nuestro propio cuerpo, hablamos de lo que es higiene, o sea que no necesariamente cuando hable del cuidado del propio cuerpo tengo que hablar de anticonceptivos y de preservativos. Sí tienen que estar esos temas, Ujú. pero no tiene que ser el principal. Entonces hablamos de higiene de nuestro cuerpo, hablamos de higiene menstrual, ¿sí? Ujú. Cuando hablamos con niñas, cuando hablamos con prepúberes y con púberes, hablar de lo que es la menstruación y de lo que es la higiene menstrual. Ujú. Cómo me tengo que higienizar, qué es lo que puedo usar, toallitas, copa menstrual, ¿no? O toallitas de tela, qué es lo más amigable con mi vulva, con mi vagina, Ujú. tratar todos esos temas y no separarlos, ¿sí? No decir, bueno, esta clase se va a hablar de menstruación y bueno, las niñas por un lado y los varones por otro, ¿no? Sí. Sí, eso O sea, pasa hasta tiene- el día de hoy, separan Sí. Mm. los grupos. Sí. Claro. La idea es que todos sepan de menstruación. ¿Por qué tiene que ser solamente la mujer que sepa de menstruación? No, obvio. El varón lo tiene que saber también, ¿no? Hablar, cuando hablamos del cuidado del otro cuerpo, también hablar de preservativos, también hablar de anticonceptivos. ¿Sí? Otra cosa que hablábamos recién también es el consumo problemático de sustancias. Ujú. Tratar este tema. ¿Sí? Se ve muchísimo en los adolescentes el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y el consumo de otras drogas. Ujú. ¿Sí? Que afectan la sexualidad. Que afectan la sexualidad. ¿Por qué afectan la sexualidad? Porque si nosotros hablamos de conductas de riesgo, cuando hablamos de sexualidad, si hablamos de conductas de riesgo, es tener una relación sexual, por ejemplo, bajo efectos del alcohol Ujú. o bajo efectos de drogas.
¿tá? Una que afecta lo que es el consentimiento. Y tu Ah, capacidad de yo- decisión de si realmente es lo que Exactamente. querés Sí, o seguro. cómo querés. ¿tá? Y esto para ambos, ¿sí? Para la persona que por ahí está bajo efectos de esta sustancia y para la otra persona que no está, pero por ahí accede a tener una relación sexual con una persona que sí está bajo Ujú. estos efectos. ¿tá? Entonces, ¿yo puedo acceder a tener una relación sexual con alguien que está bajo los efectos del alcohol? No, esa persona no es capaz de consentir. Ujú. ¿tá? Por más que me diga que sí, por más que insista. O sea, si está bajo Sí, los sí, efectos sí, del no está alcohol, bien. no es capaz de consentir. ¿tá? Entonces, esto tiene que tratarse, este tema, ¿sí? Y en adolescentes principalmente, porque es donde está este consumo problemático, Ujú. vamos a decir. Cuando hablábamos de lo que era la adolescencia tardía, por ahí tienen más conciencia de esto, Claro. Ujú. ¿tá? Y en la adolescencia media y temprana no. ¿tá? También no solamente el tema del consentimiento, sino que bajo los efectos de la droga o bajo los efectos del alcohol, ¿tá? Hay más conductas de riesgo. No utilizan preservativo, ¿tá? Y se ve muchísimo más el tema de las infecciones de transmisión Ujú. sexual y de los embarazos no deseados, ¿tá? En estas poblaciones. Ujú. ¿tá? Y Y a veces después- la respuesta sexual tampoco es la misma, la manifestación sexual depende de lo Claro, que hayan sí. consumido Sí, sí. y que puede generar frustraciones también. Sí. En el varón se ve mucho si está bajo los efectos del alcohol o de drogas. Por ejemplo, lo que se mezcla mucho es el alcohol y la marihuana, Ujú. y los dos son depresores del sistema nervioso central. Entonces, la manifestación principal es la falta de erección. Ujú. ¿no? Y después, otro tema para abordar también es el tema de los controles de salud. Los controles de salud del adolescente, explicarle cuándo son, explicarle qué es lo que se le va a hacer en cada control. Ujú. Si tuvo un inicio de actividad sexual, explicarle qué es lo que le va a hacer, si van en el caso de la ginecóloga, y van a la ginecóloga a explicarle qué es lo que se le va a hacer, y no que el adolescente vaya y Sin se saber. encuentre con que Muy bien. le hacen un examen genital, por ejemplo, que nunca le habían hecho. Es una tarea para Ah, los padres, ¿tomaron para padres, nota? tío, bueno, para porque hay que informarse con todo eso, para poder hablar de todo eso, hay que informarse mucho. Pero yo creo que que en las redes, o sea, la parte buena de las redes y de internet es que hay bastante información. Sí, Y hay profesionales también. El que- programa queda colgado en Facebook, así Sí. que después toman nota de todos los puntos que Valeria nos acaba de decir para hablarlo, que está todo muy interesante. Luciana, Bueno, por acá Lali Saucedo dice, hola, ¿cómo están? Como siempre, excelente el programa. Sugiero para comenzar a charlar sobre todo con niñas y adolescentes el libro Ciencia para una geografía íntima sin mitos, de la doctora Melissa Pereira, ginecóloga argentina. Súper claro para uso desde la niñez a la adultez. Sigan educando en sexualidad. Grande vale. Muy bien. muchas gracias Lali, muchas gracias que nos acompañó. Y en la el gente nos programa pregunta, pasado. ¿usted hablaron de su primera relación? No, en barra. No. No, tipo, ¿Se no. la confesaste a alguien? No, ¿Se la confesaste a alguien? A mi madre. ¿A tu madre? Sí, a mi madre. ¿Cuál fue su reacción? Se lo tomó bien, tipo, me preguntó obviamente si me había cuidado, y si me sentí bien y cosas Ujú. así. Pero sí, fue con ella la primera vez que hablé y ¿Y después vos qué sentiste cuando le contaste a tu madre? estaba algo nervioso porque creía que ella se iba a volver loca o algo así. Pero no, todo bien. Pero no, todo bien. Muy bien, tenemos preguntas de la gente que nos sí, ha sí, hecho. sí, nos ha Son llegado. preguntas muy directas, son preguntas muy directas. Están tal cual nos preguntaron, no, No hemos cambiado, no hemos cambiado nada. Así que lo vamos a leer Textual. tal cual. Bueno, no vamos a decir los nombres, No, obviamente. obviamente. Esta es una chica que dice, tuve mi primera vez y me sangró un poco y también dolió. ¿Eso es normal? Bien, el dolor no es normal. No. La relación sexual no tiene que doler. ¿sí? Habíamos hablado un poquito de lo que era la respuesta sexual. Ujú, ¿tá? sí, Y para que no duela, hay que estar lubricada. ujú. ¿sí? Entonces, lo que debe haber pasado por ahí es que hubo por ahí una falta de excitación, y una falta de lubricación.
Ahora, el sangrado es muy común, ¿ah? En la primera relación sexual el sangrado es común, ¿sí? No es por ahí el sangrado que vemos en las películas, Ujú. ¿sí? Que se muestra la sábana ahí Sí, como antes. Ujú. ¿no? Como que si hubiera habido una hemorragia. Sí, sí, sí. ¿no? Una puñalada le dieron. Es normal. ¿Y qué es lo que sangra? ¿Sí? Lo que sangra es el himen. ¿Ah? ¿Qué es el himen? El himen es una membrana que cubre la entrada de la vagina. Ujú. Ah, ¿qué es lo que pasa con esta membrana? ¿Sí? Esta membrana la tenemos, o sea, desde las niñas desde que nacemos, las personas con vulva, desde que nacemos hasta la adultez. Ah, ¿cuál es la función de esta membrana? Proteger la vagina, ¿tá? de microorganismos. Ah, en la niñez no tenemos vello púbico. Ujú. ¿Sí? Entonces, el vello púbico es el encargado de proteger, ¿ah? para la entrada de microorganismos a la vagina. ¿Sí? Entonces, en la niñez tenemos esa membrana muy gruesa, ¿sí? Justamente para que no pasen estos microorganismos. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a la pubertad, llegamos a la adolescencia y llegamos a la adultez? Esta membrana se va haciendo cada vez más finita. ¿Tá? ¿Por qué se hace más finita? Porque tenemos el vello púbico. ¿Tá? Una vez que empieza a crecer el vello púbico y esa función de protección la tiene el vello púbico y no esta membrana, empieza a quedar como más finita. ¿Sí? Y esa membrana es la que se rompe, ¿tá? Cuando se tiene la primera relación sexual con penetración. ¿Sí? Ujú. Se rompe esta membrana. ¿Ah? No sucede en todas. ¿Ah? ¿Por qué no sucede en todas? Porque es una membranita tan delgada, ¿tá? Llega a ser tan delgada en cierto momento que se puede romper andando en bicicleta, andando a Ujú. caballo, cayéndose, Ujú. ¿tá? Y no necesariamente con En la una penetración. relación. Ujú. Y no necesariamente tiene que haber sangrado cuando se rompe. ¿El No, himen? puede no No. haber sangrado. El tema es que, claro, es muy finita la membrana. Ujú. Entonces, si está muy finita, está como fiable, le decimos nosotros, Mm. ¿tá? A veces con el dedo, incluso con la penetración del dedo se rompe. Pero si sangra un poquito tampoco, Pero está no. dentro de lo normal. Está dentro de lo normal. Ahí Sí, está. no Lo del- una hemorragia, no lo un del- lo del sangrado muy dolor- abundante. Lo del dolor no puede ser también por la situación, o sea, es la primera vez, dónde estoy, los nervios, por Claro, eso no estar en clave eso erótica no estar en realmente. clave erótica, eso puede ser un factor de que no esté bien lubricada. Claro. Por eso la idea y de hablar de esto, de hablar de la primera relación sexual, ¿tá? Y hablar de lo que sucede, Ujú. ¿tá? Porque como él estaba diciendo recién, nunca se habló de qué hacer en ese momento, o qué es lo que pasa en ese momento concreto. Y es la duda de la mayoría de los adolescentes. ¿Tá? Por ahí se le habla de toda la sexualidad, pero no se le habla de la primera vez, ¿tá? Y no se le habla de lo que va a pasar en ese momento. Yo creo que los adolescentes que miran este programa van a ser padres que saben qué van a decirle a sus hijos. Sería genial, seguro, obviamente, Sí, con todo lo que... totalmente. Bueno, un chico nos pregunta, dice, ya tuve mi primera relación, pero terminé muy rápido. ¿Tengo que ir al doctor? No, no tiene que ir al doctor. Pregunta, yo qué sé. Bien, lo que puede pasar, ¿tá? Primero que son sensaciones nuevas, Ujú. ¿no? Entonces por ahí es común que sí, que eyacule rápido, Ujú. ¿tá? Y otra de las cosas, por ahí hay que ver si fue la primera vez, si es siempre que eyacula rápido. Lo que pasa muchas veces con los adolescentes y con algunos adultos también, ¿tá? Es que aprenden la conducta eyaculatoria, se aprende la masturbación. ¿Tá? Entonces, esto es otra cosa para los padres, darles un espacio de intimidad donde puedan practicar la masturbación. ¿Tá? Porque generalmente cuando lo hacen, en el baño, porque es en el único momento que están solos, Ujú. ¿no? Entonces después tenés en el baño la mamá tocándole, dale, Sí. apurate, porque hace rato que estás ahí, viene la hermana y toca la puerta, apurate, apurate, que necesito el baño. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que aprende? A Rápido. eyacular rápido. Te estás riendo, ¿No? te pasó. No, no, no. Los Las miren hermanas le golpean. por eso. No te dejan Obviamente, tranquilo, son- ¿verdad? Decime No, no. verdad. No tuvo nada que ver. A Los miren y ustedes se les están pasó, cagando de la entonces. risa. No, yo no te puedo creer. Así que, bueno, así que es como un entrenamiento también la La masturbación. eyaculación es un Ujú. entrenamiento. La sí. masturbación. Se Ajá. puede controlar. Muy bien. Bien. Acá una chica, un señor dice, ¿cómo explico a mi hijo de 13 años qué son y para qué sirven los genitales? Bueno, Bien. más o menos lo que hemos estado Lo que estábamos hablando, sí. hablando. ¿Tá? Explicarle primero, o sea, la función básica de los Ujú. genitales, ¿no? Y más en el tema de las mujeres,
¿sí? Que por ahí se habla, incluso hay adultos, ¿no? Yo trabajo como docente también y me ha Ajá. tocado, como docente, me ha tocado por ahí con familiares que ni siquiera estaban enterados que tenían dos orificios. Ujú. Uno por el que orinaban y otro por el que salía la menstruación, por Ujú. ejemplo, y por el que ocurría la penetración. Entonces lo básico, cuando hablamos de sexualidad, lo básico es conocer los genitales. ¿Sí? Por ahí ponerse un espejo, si nunca me miré los genitales, pasa más en el tema de las mujeres, porque por ahí están como más escondidos. Ujú. Ponerse un espejo, mirarse los genitales, conocerse, ¿no? Y después, sí, por ahí darle la función y hablarle por ahí de lo que es la penetración y el acto sexual concreto. Y nunca olvidar el placer tampoco, Claro. ¿no? Hablarle Sí. de eso es Del importante. placer y de la autoexploración. Ujú. Genial, ¿no? genial. Acá nos dice un muchacho, obviamente, o no, puede ser para, o no, no sabemos. Dice, la masturbación me puede provocar daños físicos o mentales, que era algo que se hablaba antiguamente, no te masturbes mucho Sí. que te va a hacer mal la cabeza. Sigan. Me ¿Te decía, te por eso decían quedé así, eso, Pablo? por eso quedé así. Ese debe ser algún adulto que por ahí quedó medio traumado. No, pero Sí, se va a quedar así. es algo que por ahí una duda que se plantea mucho, y no es cierto. No. El tema es que la autoexploración, la masturbación, tanto femenina como masculina, es sano y se espera que se haga, Ujú. ¿no? Ahí está. Bien. Otra consulta. ¿Se puede mantener relaciones teniendo la menstruación? Sí, se puede mantener relaciones sexuales teniendo la menstruación. Eso va a depender, ¿no? de cómo yo me sienta teniendo relaciones Ujú. sexuales con la menstruación y cómo se sienta la pareja sexual, ¿no? Sabemos que hay sangre, ¿no? Que tiene su color, que tiene su olor, Ujú. ¿no? Y vemos si la otra persona está cómoda o no. Y tener deseo de tener relación sexual, ¿no? Cuando se tiene la menstruación. ¿Por qué decís? No Porque hacerlo. no hay deseo cuando... No, eso varía varía. entre Pensé, está. cada mujer. Pero el tema es que muchas veces se plantea esto de tener relaciones sexuales con la menstruación por el tema de evitar el riesgo de embarazo, Ujú. porque sigan lo que es el ciclo menstrual, y como están lejos de la ovulación, Ujú. eligen el periodo menstrual para tener relaciones sexuales sin protección. El tema es que sigue habiendo riesgo de embarazo, teniendo relaciones sexuales con la menstruación hay riesgo de embarazo, y hay más riesgo de infecciones de transmisión sexual Ujú. cuando se tiene relaciones sexuales sin protección. Ujú. Bien. Bueno, dice, después de mi primer relación sexual, el cuerpo me cambia, bueno, eso no lo hemos hablado, no lo hablamos, ¿no? No. Después de mi primer relación sexual, ¿el cuerpo me cambia? No cambia el cuerpo. Eso La es un primera mito vez también, es un mito y es muy común porque han también. dicho, mira las Sí, caderas, sí. ya estuvo Sí, en relaciones, Sí, por eso ejemplo. se decía antes, ¿no? sí. Sí. No es cierto, es un mito también. Es un mito. Que cambia en la primera relación sexual. Lo que cambia son a nivel hormonal. O sea, llega un momento en que en el tema de las mujeres aumenta, o sea, las caderas se ensanchan, y aumenta la grasa corporal. Ujú. Bien. Bueno, como varón, a veces no tengo ganas de tener relaciones. ¿Es normal? Es normal y está perfecto que no tenga ganas. Esto va a depender del momento que esté viviendo. Ujú. O sea, no porque sea varón va a tener ganas siempre de tener relaciones sexuales. Pero para el varón es más difícil socialmente decirle que no, Claro. o Claro, frenarlo, son o decirle no, esto no me gusta. culturales. Seguro, son cargas culturales. Porque también va, claro, carga cultural de la masculinidad, Claro. ¿no? Porque el no y el permitir y el dejar y el consenso va de los dos lados, tanto del varón Claro. como de la mujer. Ya Y sea como hablábamos con mi de lo pareja. que era la respuesta sexual, también implica de que si se me murió el gato, se me murió el perro, una abuela, un tío, un padre,
Y no necesariamente voy a tener ganas de tener relaciones sexuales en ese momento. Sí, seguro. O estoy bajo estrés, o tengo muchos exámenes y no tengo ganas de tener relaciones sexuales. Y está perfecto. Bueno, muy bien. Por acá terminamos, Por acá entonces terminamos. con las preguntas. Luciana tiene preguntas. Sí, consultan. Así como las niñas o la mujer tiene el himen, la membrana del himen, los varones, ¿les pasa lo mismo? No, debe ser el himen, no sé. Consulto. No. Si tienen algo que cambia después de la primera La telita que nos decían a nosotros, del prepucio, no sé, ¿qué se llama? Algo de eso. La telita del prepucio en realidad se va, también es una membrana, pero que generalmente está más en los bebés, Ujú. ¿no? Y se va haciendo cada vez más finita, hasta que descubre lo que es el glande. Ujú. Si eso a cierta edad por ahí no se descubre solo o no se rompe solo, hay que ayudarlo. Ujú. Por el tema de la higiene, porque después eso se infecta, ¿no? Ujú. Genial. Bueno, y este segmento de las preguntas ha sido auspiciado por Beca Joya. No sé qué tener las joyas tienen. No pega, pero bueno. Lo que usted diga. Usted vino después de las preguntas de Beca Joya. Mira, ¿querés quedar bien? Se viene el Día de la Madre, ¿no? Falta un poquito para el Día de la Madre, pero igual. Podés ir ahora, podés ir eligiendo en Beca Joya de anillos, cadenas, collares. Hay también relojes, para todo. Regalos para varones, para niñas, para mujeres. Mira, van a todo el país, y también te hacen los diseños que vos quieras también y arreglan, refaccionan, todo ahí. Beca Joya, General Luna y 6 de abril. Miren cómo estuve. Bien, Bien, genial. Se acordó genial, el ya me nombre acordé de de la todo. dirección. Me acordé, estuve estudiando. Muy bien, Así que, muchísimas gracias. pero por favor. Bueno, los esperamos. A ver, para ya ir sintetizando un poco, ¿qué abarcaría entonces la salud sexual para un adolescente? Bien, la salud sexual es lo que va a garantizar, ¿no?, que el adolescente tenga una sexualidad plena. Ujú. Sí. Y esto implica también abordar todos estos temas que venimos hablando: la identidad de género, la identidad sexual, la orientación sexoafectiva, el tema del cuidado, ¿sí?, del propio cuerpo, de los métodos anticonceptivos, del preservativo, de las infecciones de transmisión sexual. Y esto no lo queremos cargar necesariamente a los padres de tener que hacer toda la educación sexual. Ujú. La educación sexual es un compromiso que tienen que tener los padres, que tienen que tener lo que es el sistema educativo, y lo que es el equipo de salud. ¿Sí? Comprometerse con lo que es la educación sexual, y la sexualidad del adolescente, para que el adolescente pueda tener una sexualidad plena y disfrutable. ¿Hay algún lugar donde puede ir el adolescente que tenga alguna duda? Y los equipos de salud tendrían que estar a disposición. Ujú. Si tengo ganas de hacer una consulta, al adolescente generalmente lo trata el pediatra, pedir una consulta con un pediatra y que este pediatra esté especializado en adolescentes, Ujú. porque se hacen especializaciones también. Seguro. Entonces, no quedarnos también con decir, no, pero tuve una mala experiencia con este pediatra. Bueno, no, este pediatra estaba especializado en adolescentes, y Ahí bueno, y está. si no estaba, bueno, vamos a buscar otro que sí. Ujú. ¿Y los padres dónde pueden ir? Y los padres Si tienen alguna duda o miedo. pueden recurrir al equipo de salud también, Ujú. que se especialice en adolescentes, puede recurrir a educadores sexuales, Ujú. buscar algún educador sexual, y pedirle consejos, o por ahí llevar una educación sexual, juntarse entre padres y llevar un educador sexual y sacarse todas las dudas que puedan, Ahí está. o con la maestra de la escuela o con el profesor Valeria, del puede ser. liceo, Valeria, por o conmigo. Ahí va. Le dejo mi Obviamente. número de teléfono. Obviamente. Vamos a... Porque él no es solo, Pablo, un invitado, es un artista. No, es un artista. ¿Eh? A Es ver, un artista. A ver, Pablo, bueno, contanos, ¿qué es ¿qué eso? trajiste? Es mi primer libro que voy a A ver, lo lanzar mostramos para... como escritor. Ahí está. A ver. Esperá que ya me viene enfoca el Pablo. libro. Ya viene Pablo que nos va a mostrar el libro que escribió. A ver, ahí está. va. Ahí va. Tiene que levantar. Ahí no, ahí sí, ahí Ahora no. sí. Ahí aparezco yo, pero yo Acá. no. Acá estamos. A mí me sirve para arreglarme un poco la Bueno, camisa. claro. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí te ves ahí, a ver. Ahí va. A ver, Contanos. ¿cómo se llama? ¿De qué se trata? Se llama Los Pecadores.
es mi primer libro que voy a lanzar dentro de muy poco, para darles una fecha exacta, el 27 de junio. Bien. Y espero que lo disfruten. Trata de... Les leo la sinopsis, Bueno, a porque ver. si empiezo a decir de qué trata, les spoileo todo. Seguro, no, claro. no. No En cuenta. invierno de este mismo año, Ruby Hoskins era tan solo una niña de 14 años de edad cuando por todo Londres se dio la noticia de su desaparición. ¿Qué Muy bien. género es? O sea, Misterio y es suspenso. una novela, Sí. escrita, redactada como novela. Ujú. De Ahí está. misterio. Sí. Opa. Muy bien. ¿Y dónde se puede conseguir cuando salga? Contactándome a mí, ya sea WhatsApp o mis redes Ujú. sociales, ya puedes pedir tu libro. Bien, decí Ujú. al aire por las dudas tu celular o alguna de tus redes. Aparte, para- todo lo hiciste vos, ¿no? Sí. Todo. todo el diseño. Todo el El diseño, diseño, todo. sí. Ujú. Mi prima Belén se encargó de imprimirlo y a las otras copias que van a venir muy pronto y de corregirlo también. Muy bien. Muy bien, bueno, así que cualquier cosa ya saben, se comunican con Pablo. Ujú. eh, Pablo, el número. ¿Número o tus in- redes? sí, ¿Alguna? Seguro, en Instagram. las redes. Estás obviamente. así, Pablo Instagram. Piñera. Pablo así Piñera, estás en sí. Instagram. Está, genial. Pablo Piñera, se comunican a través de Instagram para conseguir Bueno. el libro. Bueno, Muy mucho bien. éxito. Gracias. Éxito total. Bueno, y vamos terminando. Sí, vamos no hay terminando. más mensajes. ¿Luego alguna otra pregunta? Estamos en cero. Pero Bueno, qué muy bien. aportamos. Muy bien. Estamos geniales. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias a Un ustedes. placer, la verdad, y éxito con el libro. Y bueno, Valeria, como siempre. Como siempre. Te van a llover las Nos consultas. vemos el Sí, miércoles sí, que sí. viene. Hasta el miércoles Bueno, el que viene. miércoles que viene, que vamos a tratar un tema muy especial, vamos a traer para mostrar, si Sí, Dios ¿verdad? lo permite. Sí, ya estamos Sí, en... anticonceptivos. Así que para el próximo programa tenés que estar acá prendido a Efusiva TV. Genial, genial. Bueno, queremos agradecer a Alicia Cosolap Ujú. los cuadros hermosos que nos da para decorar. Sí, vamos la- a ir a la buscar algún otro, escenografía. ¿no? Sí, para sí, sí, cambiar. vamos a ir Ujú. vamos a cambiarlos, ya Para los van a mostrar. hacer una toma del cuadro, mientras sigo bien. agradeciendo a Lollipop, Que lo que deja. hace lo que puede, pero con todo con todo el ¿Cómo hace lo amor que del puede? Está mundo, y bien. conmigo mucho no puedo hacer. Lorena Una y genia. Ailén que me maquilla, así que muchas gracias, diosas totales. Muy bien, Ya va a agradec- volver la cola de caballo en cualquier ¿Sí? momento. Y sí, para que ustedes revoleen. No, este no es lugar para andar revoleando la cola de caballo, lo hizo. ¿No? Está sentada, se va a caer. ¿Sabes? Vamos a Te voltear voy a- todo. o sea, o quedás vos con todos los pelos. O Valeria. O Valeria. Así que Bueno, por, eso, está, por la pero- salud de los por la salud compañeros. de ambos y por este famoso coso. Bueno, vamos a famoso coso. Ojo loyo. Vamos a Ojo Ojo loyo, loyo. eso no- seguro, no hay más té. no hay más. Bueno, vamos a saludar a Alexandra Blanco, que está en los controles. Luciana, muchas gracias también. Juliano, ahí, que siempre está a full para todos lados. El señor Marcelo, que está por allá, ¿no? Anda Sí, cruzando por sí, allá. anda La ahí, no familia sé. de Pablo, que está por ahí. Su pareja también, bienvenido. Muchísimas gracias por estar. Y a toda la gente del otro lado, ¿no? Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles 23 horas con más en Clave Erótica. Que tengan buenas noches, gente.